Hola, soy Héctor Ramos, entrenador emocional, y me gustaría transmitiros mi visión sobre esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo desde el punto de vista emocional y de conciencia. Y para eso he preparado este vídeo donde vamos a hablar de los miedos más comunes y las reacciones emocionales más comunes que están afectando o que van a afectar a las personas. He creado este vídeo porque creo que es importante que nos paremos a ver nuestros miedos, que nos paremos a reconocer lo que está sucediendo en nuestro interior. Y claro, tanto si tú lo estás pasando mal o si conoces a alguna persona de tu entorno que está sufriendo, este vídeo te va a interesar porque te voy a desvelar cuáles son los miedos, las reacciones emocionales de miedo más comunes que están relacionadas con esto que estamos viviendo en este momento. Primero voy a hablar de esos miedos y después voy a dar soluciones concretas que pueden ayudarnos a llevar esto con una mejor calidad de vida. En primer lugar, este partido no se está jugando en el territorio de la enfermedad, no, se está jugando en territorio emocional. ¿Por qué? Porque en solo 10 días los políticos tuvieron que tomar decisiones precipitadas y aceleradas y confinar a todo un país. Y eso nos ha hecho tener miedo. Fíjate que en solo 10 días, medidas imposibles, hospitales desbordados, los sanitarios sin material de protección básico, los quirófanos cerrados, los políticos contagiados, las empresas cerradas, los niños en casa, la economía en riesgo. Bueno, es que constantemente, además, escuchamos noticias contrarias. Es decir, el nivel de desinformación y de manipulación que estamos viviendo es algo sin precedentes. Y es que cuando uno ve la situación, en cierto modo es normal que tengas miedo, porque es que se están dando varias situaciones que las personas normalmente no saben manejar. Y voy a recalcar lo de normalmente, porque sí que se pueden manejar fácilmente y lo explicaré al final del vídeo. Vamos a desglosar las reacciones emocionales más comunes que pueden activarse ante esta situación que estamos viviendo ahora. El miedo a contagiarse. Si el virus afecta a la respiración y a la garganta, lo que una persona puede deducir fácilmente es que entra a través de la respiración. De hecho, ya nos lo dicen en todos los medios, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, que nos pongamos mascarilla. Vale. ¿No te ha pasado a ti que entras al ascensor o vas al supermercado y es como que respiras más despacio? A mí en algún momento me ha pasado, lo reconozco, y es como que... como cuando vas en una película de estas de naves espaciales, cuando están ahí en el vacío con su cámara, ¿no? Bueno, pues ese respirar a cámara lenta es una reacción emocional, es miedo a respirar y contagiarse. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando tú tienes miedo a contagiarte, lo que está pasando es que la tensión de ese miedo se va a tu garganta. Concretamente lo que pasa es que tu sistema simpático se activa, eso quiere decir que el cuerpo se pone en alerta y lo siguiente que sucede es que dejas de tener saliva. Si estos días estás teniendo poca saliva, es que tienes miedo probablemente. Entonces, al dejar de tener saliva, lo que sucede es que las mucosas de la garganta dejan de estar hidratadas y ahí es por donde puede entrar un virus. Es el momento en el que te puedes quedar afónico, el momento en el que puedes tener una faringitis, o en este caso, el momento en el que estás propenso a coger cualquier problema de garganta. Todavía recuerdo que la primera vez que me enfrenté a un público de más de 500 personas en una charla, pues bueno, andaba un poquito como tenso. Y me quedé afónico, tuve tos y a los 5 días me cogí una faringitis. Mecánica básica de la tensión emocional. Miedo a lo desconocido. Y es que claro, este virus puede pillar a cualquier persona. Te puede pillar a ti, pero es que puede pillar a tu madre, a tu abuela, a tu vecina, a tu hermana. Todo el mundo puede contagiarse. Y realmente es que no tenemos ninguna forma de saber si nos estamos protegiendo correctamente. Tú fíjate que tanto el gobierno como la OMS, como la prensa, todos han estado dando información contradictoria sobre las protecciones. Unos dicen que hay que usar mascarillas, luego dicen que no. Unos dicen que el virus dura un par de días en los metales, otros dicen que dura horas. La cosa es que con esta información tan pobre que recibimos, es normal tener dudas. Y es que aunque te pongas guantes y mascarilla, no sabes dónde está el virus, porque es
un virus invisible, es algo que no existe. Tú has utilizado los guantes con la mejor intención, pero es que con esos guantes has tocado las monedas con las que has pagado, has tocado los productos del supermercado, has tocado el ticket también de la compra, y luego llegas a casa y has tocado las llaves de casa y has abierto con la manilla y has entrado en casa y has dejado esas llaves encima de una mesita. ¿Dónde está el virus? Ahí está el problema, en que el no poder localizar el virus nos puede crear miedo, porque es algo como que no existiera, como no podemos luchar contra algo que no vemos. ¿Y cómo es la reacción de tu cuerpo ante algo invisible? Pues lo más normal suele ser miedo. Miedo porque no tiene forma de encontrar una solución. Miedo porque está intentando buscar al virus y no lo encuentra. Y sabe que algo lo puede atacar y no sabe cómo defenderse. Entonces, ese proceso de miedo genera muchísima tensión interna y hace que las personas empiecen a debilitarse. La cosa es que este miedo lo que hace es que, aunque tú pongas 1000 medidas de seguridad, tu cuerpo va a seguir teniendo ese miedo. Da igual que utilices el desinfectante, el trapito, que quites los zapatos, que dejes los zapatos fuera de casa, que utilices guantes, da igual, porque como es un miedo a lo desconocido, tu cuerpo lo va a seguir teniendo. Y cuando ya estés en un búnker o en una burbuja, seguirás pensando que quizá está por ahí puesto en alguna mesa, o en el suelo, o en la pared, porque como es algo que no es como una mota de polvo, porque una mota de polvo tú la puedes ver. Tú miras ahí en la mesa y si afinas, igual la ves. Pero esto no se ve. Entonces, nunca vas a llegar a estar en estado de seguridad con lo desconocido si no te borras ese miedo. Porque el miedo va a seguir haciéndote buscar, porque no lo va a encontrar el resultado. No hay una solución. Y es que no hay puertas para los fantasmas. Por tanto, este es otro tipo de miedo que puede hacer que tu sistema inmune se debilite, a menos que sepas cómo borrarte esa reacción emocional de miedo a algo desconocido, a algo invisible. El miedo a la muerte y el sufrimiento. Fíjate que esto parece la ruleta de la fortuna de la mala suerte. Es decir, si te toca, tienes muchas probabilidades de caer. Probablemente te hayas informado y hayas visto que muchos medios se estaba hablando de un 13,8% de probabilidades de que seas grave y hasta un 3-4%, bueno, un 4,7% de personas críticas, de esos muchos mueren. Entonces, claro, ¿y si soy yo? Ahí está la cosa, ¿y si soy yo? Y ahí se activa el miedo a la muerte. ¿Y cómo es tener miedo a la muerte? Pues el miedo a la muerte es uno de los miedos más fuertes, porque el cuerpo, su misión, la misión de las emociones, es hacer que no te mueras. El sistema de protección del cuerpo es un sistema preparado para que tú sobrevivas. Y claro, esto es lo más grave de todo, que tú te puedas morir. Eso el sistema no lo quiere ver. Por tanto, es un proceso que genera un gran gasto energético. Es que el cuerpo tiene que estar buscando 1000 soluciones para salir de ahí, porque tiene que evitar esa muerte, ese sufrimiento. Ese es un proceso muy desagradable y que ya mucha gente tenía de antes. Es decir, ya hay gente que tiene miedo a enfermar, que tiene miedo a la enfermedad, hay mucha gente hipocondriaca, aprensiva, gente que tiene miedo al dolor, hay miedos a muchas cosas, a las agujas, a los hospitales, a los medicamentos. Bueno, pues si esto ya lo tenían antes, imagínate ahora que tenemos este bombardeo de información en la que todo apunta a que somos parte de este sorteo. Entonces, esto hace que tu cuerpo busque muchas opciones, muchas posibles soluciones para sobrevivir. Pero es que no hay ninguna solución ahora mismo. No podemos hacer nada. Y eso crea muchísimo estrés interno. Tu cuerpo no lo entiende. Y necesitas una forma de eliminar ese miedo, porque el cuerpo, si no, va a seguir generando más estrés. Pero bueno, no todo el mundo tiene miedo. ¿Y por qué hay gente que tiene miedo y gente que no? Pues porque el miedo es una reacción emocional que algunas personas aprenden a tenerla y otras personas no. Las personas que utilizamos técnicas de neutralidad, por ejemplo, no podemos tener esos miedos porque los hemos neutralizado y podemos controlar con nuestra mente lo que nuestro cuerpo siente. Por tanto, no todo el mundo está viviendo esta pandemia de la misma manera. Hay personas que están sufriendo más y personas que no están sufriendo. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? El miedo a la pérdida. Las personas mayores tienen más probabilidades de contagiarse. Y además, una vez que se contagian, es muy posible que, como tienen un sistema inmunológico mucho más débil, es probable que incluso mueran. Por tanto, si tú tienes a un familiar, a una madre, una abuela, a alguien cercano que es muy mayor, es posible que estés viendo ya
lo peor, que estés viendo su muerte. Y eso te lleva al miedo a la pérdida. Ese miedo a la pérdida se manifiesta en dos formas más o menos. La primera de todas es la apatía, porque claro, al ver tú ya la imagen de lo que va a suceder, que no ha sucedido, pero tú ya ves a la persona muerta probablemente, entonces esa imagen en el presente te crea tristeza. Incluso puedes tener ya ganas de llorar. Y eso te lleva a estar en una forma apática, porque te baja la energía del cuerpo. Pero luego llega otra parte más, y es que el miedo es absolutamente egoísta. Realmente, si investigas un poco más, en ese miedo lo que hay detrás, en esa tristeza lo que hay detrás es miedo a lo que vas a perder. Porque cuando se muera esa persona, tú tienes una serie de ilusiones o tienes una serie de creencias sobre lo que esta persona aporta a tu vida. Tú crees que necesitas a esta persona para sobrevivir. Y tu cuerpo, pues, no le gusta el plan. Y entonces, egoístamente, está intentando que esa persona no se muera, porque si se muere pierde algo. Esto le genera mucho estrés porque tampoco está en tus manos. Si ingresan mañana a un familiar en el hospital y lo ponen en cuarentena y no te dejan entrar, tampoco puedes hacer nada. Entonces esto también generaría mucho estrés porque no puedes controlarlo, no está bajo tu control. Y este miedo es tan irracional como inconsistente, incongruente, porque no se está basando en datos reales. Es decir, tú estás viendo unos porcentajes que te ponen en la prensa, que ya de por sí no tienes muy claro, o mejor dicho, yo no tengo muy claro que sean ciertos. Y aparte, estos porcentajes no están basados en toda la población, sino en las personas que ya tienen síntomas y que han ido a que les hagan el test. Entonces no sabemos realmente cuál es el porcentaje de personas total que podría estar infectado o que ya igual ha sido infectada y han sido simplemente portadores. La cosa es que cuando tú tienes ese miedo, el miedo lo que hace es que pienses, voy a ser yo. ¿Vale? Esto es como el cupón de la lotería, pero en este caso es, siento que voy a ser yo, el siguiente, siento que va a ser ella, la siguiente. Porque el miedo me pone esa imagen delante. Y es una imagen muy real, porque la tienes aquí y no paras de verla. Entonces esa imagen te crea mucho estrés y estás todo el rato dándole vueltas al tema. Y estás mirando la prensa, y te estás documentando, y estás buscando formas, y a ver si sacar un fármaco. Claro, estás creando negocio. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores, ya te lo digo. Y ante este tipo de cosas, mucha gente te daría un consejo vacío del tipo, si tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿de qué te preocupas? Consejo vacío donde los haya, porque cuando una persona tiene miedo, los consejos es lo que menos vale del mundo, ya que el consejo es racional y tu miedo es irracional. Lo que necesitas es una técnica para poder trabajar con ese miedo en tu inconsciente, para poder eliminarlo y reprogramarlo, porque el miedo es un programa de tu sistema reactivo. El miedo a pasar hambre y la falta de cobijo. Son dos miedos que van bastante a la par y están muy relacionados también con el dinero. Porque si no tenemos dinero, no podemos comprar comida, alimento, y si no tenemos dinero, probablemente tampoco tengamos un cobijo ni unos servicios mínimos para podernos mantener. Entonces esto activa nuestro sistema de supervivencia. Y más en este momento en el que además estamos viendo que los políticos están haciendo una gestión bastante nefasta porque están totalmente colapsados. El sistema está colapsado. Entonces cuando tú ves esto, lo primero que piensas es, ¿y si se rompe la cadena alimentaria? Porque claro, no somos ya horticultores, no tenemos nuestra huerta, no tenemos animales, no vivimos en pueblos, vivimos en ciudades, en pequeñas jaulas. Y dependemos de la cadena logística alimentaria, dependemos de que alguien traiga la comida. Y esto es lo que pasó en los primeros días de confinamiento. Es que la gente, en un efecto llamada, rápidamente fueron a asaltar supermercados y llenaban los carros como que no hubiera un mañana. O sea, no es un confinamiento, es que había gente que compraba para todo el año. El papel higiénico gastado, no había existencias de un montón de cosas y la gente, en algunos lugares, es que incluso se pegaban por la comida. Pero eso, al fin y al cabo, simplemente es miedo al hambre, es miedo a que no podamos alimentarnos, porque no está bajo nuestro control la cadena alimentaria. El problema de toda esta gente que tiene miedo es que eso sí que desestabiliza la cadena alimentaria, porque si todos vamos a comprar el mismo día,
Pues es que el sistema no está preparado para eso. Fíjate que normalmente compramos semanalmente, pero si todos compramos para 6 meses en un solo día, no hay stock. No hay stock porque no se ha previsto. Tú imagínate que mañana vamos todos de golpe al banco a pedir nuestro dinero. ¿Dónde está ese dinero? No está. Bueno, también te invito a que investigues porque el dinero no existe. El dinero es un numerito que se inventa el Banco Central. Pero bueno, si todos fuéramos al banco a pedir dinero, no habría. Por otro lado, tenemos el miedo a no tener cobijo y los servicios básicos como la calefacción, la luz, que necesitamos para poder hacer nuestra vida normal. Claro, tú imagínate que se ha cerrado tu negocio o que te han echado o que ves que tu trabajo está en peligro. Pues es posible que luego no puedas pagar la renta. Entonces eso puede hacer que tengas miedo a quedarte en la calle. Y de hecho hay muchas personas que están pasando mal porque no habían previsto, nadie pensaba que de repente fuéramos a cerrar 3 meses. Había mucha gente que vive al día, no porque quiera, sino que muchos ni siquiera pueden permitirse el ahorrar. Entonces estas personas ahora puede que tengan miedo porque se está poniendo en riesgo su cobijo. Pero cuidado, porque siempre voy a decir lo mismo, ese miedo es irracional. Y una persona con la herramienta adecuada puede dejar de sentirlo y así estar mucho más lúcida para encontrar soluciones, porque este momento tan crítico que estamos viviendo es un momento en el que tenemos que estar muy bien enfocados a salir de esta. Y el miedo no te ayuda, el miedo no te ayuda. Miedo al futuro económico. Si tienes una pequeña empresa, te habrás dado cuenta de que la situación está bastante delicada y que, bueno, no sé si quizá viviste la crisis de 2007 y la has superado, pero resulta que ahora la vida nos presenta este nuevo imprevisto, una piedra en el camino. Resulta que hay muchísimos negocios cerrados, los bares en España, cerrados los bares, fíjate qué catástrofe. Pero no solo los bares, sino también las academias, las escuelas, muchísimos negocios están cerrados. Y esto, claro, es un problema porque el sistema sigue gastando dinero. Estamos pagando a las personas, nos estamos endeudando y por otro lado también los bancos siguen cobrando. Sigues pagando tus hipotecas, sigues pagando pero no estás cobrando. Tú pagas pero no cobras. Entonces es normal que ante esta situación de descontrol económico puedas estar viendo peligrar tu empresa, tu negocio, tu trabajo y es normal que puedas tener un miedo al futuro económico. Pero te voy a decir una cosa. Con el miedo y sin el miedo, el problema es el mismo y la solución es la misma. Es decir, el miedo no te acerca a la solución. No quiero caer en el consejo vacío ese de no tengas miedo, sal de la zona de confort. No. Te voy a hablar de un proceso que es el miedo y que tiene un funcionamiento muy concreto en tu inconsciente. Y es que cuando quieres protegerte de algo, te concentras en el objeto o en el problema en sí y te enfocas en eso. ¿Qué pasa? Que pierdes toda la información que hay alrededor. Imagínate que fuera una piedra en un camino y que la solución está en el sendero. Pues tú solamente puedes ver la piedra, que es el problema. Y la única forma de poder ver la solución es neutralizar el problema y verlo desde fuera. Cuando tú lo neutralizas, desde fuera puedes ver el sendero y todas las opciones de una forma inteligente. Mientras sigas en un estado de miedo reactivo, te falta información, porque está filtrada. Solo ves el problema. Por tanto, tener miedo lo que hace es atascarnos. Y ahora, después de todo esto, vamos a hacer un resumen de cuáles son los miedos que hemos visto hasta ahora. Miedo a contagiarse, miedo a la muerte y el sufrimiento, miedo a la pérdida, miedo al hambre y la falta de cobijo, y miedo al futuro económico. Hasta aquí hemos visto cuáles son los miedos más habituales que pueden tener las personas en esas situaciones. Pero falta uno, el más importante. ¿Sabes cuál es? La incertidumbre. El miedo a la incertidumbre. No estamos educados para manejar la incertidumbre en nuestro cuerpo. Pero de esto voy a hablar en otro vídeo. Ahora quiero todavía contarte algo más y son las soluciones. La solución para este problema, para cualquier problema emocional, es entrenamiento emocional. Una técnica que te permita trabajar a nivel inconsciente. Es decir, el miedo no está aquí en la lógica. Por mucho que tú razones las cosas, no se te quita el miedo, porque el miedo es un proceso que está dentro del sistema reactivo. ¿Qué pasa? Que no te han enseñado cómo funciona. Sí, porque esto no te lo enseñan en el cole.
Esto es algo que es nuevo, es novedoso, no se conocía, de hecho, cuando aprendiste emociones. Y claro, te da el poder sobre la parte inconsciente. Si ese gran desconocido, pues no es tan desconocido porque ya sabemos cómo funciona y lo podemos reprogramar. De manera que tú esa sensación que tienes de miedo, si tú la cambias, si tú la borras con entrenamiento emocional, hace ¡paf! Y se va, y ya no la sientes. Yo concretamente, los primeros días de esta crisis, tuve mis miedos, ¿no? Tuve mi miedo porque, claro, se cierra mi empresa de golpe, no sé qué va a pasar, mis empleados se tienen que marchar a casa, todo se cancela y de repente, pues claro, hay un momento de descontrol. Ese mismo día me borré el miedo. Desde entonces he estado perfectamente tranquilo y controlo la situación. ¿Por qué? Porque el miedo, como hemos dicho, no te acerca a la solución. Entonces yo sé que ahora estoy enfocado en solución. Y eso lo he hecho gracias a poder conocer cómo funciona el sistema reactivo y cómo reprogramarlo. Pues de eso te estoy hablando, de entrenamiento emocional. Es algo que es asequible y accesible a cualquier persona de cualquier edad y que a día de hoy es que el no conocerlo es como estar perdiéndose una parte muy importante de la vida. Esa parte que se llama amor. Y es que mientras estás reactivo no estás sintiendo amor. Y cada minuto que pasas sin amor es un minuto perdido. Así te lo digo. O así lo siento porque desde que he descubierto esta técnica y este acceso a la neutralidad, yo creo que mi vida es mucho, mucho, mucho mejor. Y quiero compartirlo contigo. Y para eso tenemos la página de centrodelaemoción.com y nuestro canal de entrenamiento emocional, donde vas a poder ver las formaciones y vídeos, bueno, hay un montón de información, pero sobre todo lo más importante es la formación, porque esto lo tienes que aprender. Lo tienes que aprender, has aprendido a leer, has aprendido a sumar, has aprendido a cocinar, a ver, ¿cómo no vas a aprender cómo funciona tu cuerpo? Pues eso, que es fácil, ¿eh? También te digo que es algo que es bastante normal, bastante fácil y que es que si lo puede aprender un niño no puede tener mucho misterio. Muchas gracias por seguirme. Aquí os dejo el canal y bueno, pues habrá un siguiente vídeo en el que vamos a ver esa incertidumbre, ese miedo que es tan importante y que no estamos acostumbrados a poder gestionar. Pues sí, también se puede con entrenamiento emocional, lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!